Hola amigos del terror. Mi nombre es Daniel y os voy a contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. Es muy posible que cuando estés escuchando esto, yo ya no esté vivo, o peor aún, me hayan capturado y estén haciendo conmigo, Dios sabe qué. Pero antes, me gustaría pediros que se suscriban a este canal. Le den al like y comenten lo que quieran para que esta comunidad crezca y personas como yo de cualquier parte del mundo puedan contar y compartir sus experiencias más aterradoras. Como decía, nunca me importó estar calvo. A mis 40 años, lo veía como una marca de mi historia, un testimonio de las largas horas bajo el sol y las decisiones que me llevaron a este punto de mi vida. Mi esposa Andrea, siempre tan radiante, solía decirme que mi barba canosa y mis ojos color miel eran suficientes para eclipsar cualquier carencia en mi cabellera. Pero a pesar de sus palabras, no podía evitar notar cómo otras personas me miraban. No era vanidad, al menos eso me decía a mí mismo. Era la sensación de que algo faltaba. Todo comenzó una noche de insomnio, cuando me encontré navegando en redes sociales. Un anuncio apareció en mi pantalla: recupera tu juventud con el Dr. Gómez Piporra. Resultados garantizados. El rostro del doctor aparecía sonriente, con una cabellera que desafiaba toda lógica para un hombre de su edad. Me quedé mirándolo, hipnotizado por las imágenes de hombres que habían pasado de ser calvos y comunes a tener una melena digna de un comercial de champú. Andrea se despertó y me sorprendió mirando el anuncio. ¿En serio estás pensando en eso?, preguntó con una sonrisa burlona. Pero no fue solo burla, había algo más en su tono, algo que no pude identificar. Me encogí de hombros y apagué el teléfono, pero la idea ya había echado raíces. Un par de semanas después, decidí investigar un poco más. Descubrí que el Dr. Piporra tenía una clínica en el centro de la ciudad, un edificio elegante con paredes de vidrio que reflejaban el mundo exterior. Todo en su página web transmitía confianza, testimonios, fotos del antes y después, incluso entrevistas con el doctor, quien hablaba con una mezcla de carisma y ciencia que resultaba casi hipnótica. Una tarde, al regresar del gimnasio, le mencioné a Andrea que había hecho una cita para una consulta. Esperaba una reacción negativa, alguna burla o incluso un intento de disuadirme, pero para mi sorpresa, pareció entusiasmada. Si eso te hace sentir bien, adelante. Además, puede ser divertido ver cómo te queda el pelo largo otra vez, dijo entre risas. Su apoyo fue la validación que necesitaba. Cuando llegó el día de la cita, sentí una mezcla de nervios y entusiasmo. La recepción de la clínica era tan lujosa como había imaginado: suelos de mármol, música ambiental y un aroma sutil a lavanda. Me recibió Julia, la secretaria del doctor, una mujer de cabello largo y figura impecable. Su sonrisa era encantadora, pero sus ojos tenían algo más, una frialdad que me hizo sentir un ligero escalofrío. Me llevó a la oficina del doctor, donde él me esperaba. El doctor Piporra era una figura imponente, mucho más alto de lo que había imaginado, con un cuerpo que podría haber sido atlético en el pasado, pero que ahora estaba cubierto de una capa de grasa que le daba un aspecto descuidado. Su cabello largo y grasoso contrastaba con la perfección que predicaba en sus anuncios. Pero lo más perturbador eran sus ojos, oscuros y penetrantes, como si pudieran ver más allá de mi piel. Me habló de su técnica, un método innovador que, según él, garantizaba resultados permanentes. Su voz era calmada, pero había algo en su tono que me inquietaba. Me aseguró que todo era completamente seguro, y que después de unas pocas sesiones, vería una transformación completa. Andrea, que había insistido en acompañarme, parecía tan impresionada como yo. Al salir de la consulta, ya había tomado mi decisión. No sabía que ese sería el principio de mi pesadilla. El primer procedimiento fue sorprendentemente rápido. Julia me guió hacia una sala iluminada con luces blancas intensas, donde una camilla me esperaba.
Había algo clínicamente frío en ese lugar, una sensación que no podía sacudirme a pesar de la cálida sonrisa del doctor Piporra. La intervención comenzó con una serie de microinyecciones en mi cuero cabelludo. Esto ayudará a estimular los folículos dormidos, explicó el doctor mientras trabajaba. Sentía un cosquilleo constante que era casi relajante, pero también algo extraño. Las agujas parecían penetrar más profundo de lo que hubiera esperado, pero el doctor mantuvo una charla constante para distraerme. Cuando terminó, Julia me entregó un espejo. Para mi sorpresa, mi cuero cabelludo ya mostraba una sombra oscura, como si el cabello estuviera regresando. Esto es solo el principio, dijo el doctor, con una sonrisa tan amplia que casi me pareció antinatural. Andrea, que había esperado en la sala de recepción, no pudo evitar emocionarse al ver los resultados. Es increíble, Daniel. Parece magia. Durante los días siguientes, noté cómo el cabello crecía a una velocidad alarmante. Pasé de ser completamente calvo a tener un cabello corto y oscuro en apenas una semana. Pero también comenzaron las molestias. Sentía un picor constante, como si algo se moviera bajo mi piel. Andrea intentó calmarme diciendo que era normal, parte del proceso de regeneración, pero no podía evitar rascarme compulsivamente. Una noche, al mirarme al espejo, noté algo inquietante. Había pequeños bultos bajo mi cuero cabelludo, como si algo estuviera creciendo aparte del cabello. A la mañana siguiente, decidí llamar a la clínica para preguntar si eso era normal. Julia contestó al teléfono, con su característica voz calmada. Me aseguró que no había de qué preocuparse, que era parte del proceso de adaptación. Sin embargo, el tono con el que lo dijo no me convenció del todo. Esa misma noche, el picor se volvió insoportable. Me encerré en el baño para examinar mi cuero cabelludo con más atención. Al rascarme con fuerza, noté que algo pequeño y oscuro salió de uno de los bultos. Era como un filamento, pero vivo, moviéndose ligeramente bajo la luz. El pánico se apoderó de mí y lo arranqué. Lo que descubrí aquella noche cambió todo. El filamento que había arrancado de mi cuero cabelludo no era un simple cabello. Era algo más grueso, con una textura extraña y una leve pulsación que parecía responder al contacto. Lo observé detenidamente, intentando entender qué era. Pero antes de que pudiera analizarlo más, comenzó a descomponerse en mis dedos, dejando un residuo viscoso y oscuro. El terror me invadió. ¿Qué me habían hecho? Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía esos bultos bajo mi cuero cabelludo, como si estuvieran moviéndose. A la mañana siguiente, Andrea notó mi palidez y la desesperación en mi mirada. ¿Estás bien? Pareces diferente, dijo, colocando una mano en mi frente. Me alejé rápidamente, incapaz de explicarle lo que había descubierto. Decidí confrontar al doctor Piporra. Llegué a la clínica sin avisar, pero Julia me recibió con la misma sonrisa fría de siempre. El doctor no está disponible en este momento, dijo, bloqueando mi paso. Algo en su tono me hizo perder la calma. Necesito hablar con él ahora mismo, grité, pero antes de que pudiera avanzar, 2 guardias de seguridad aparecieron de la nada y me escoltaron fuera del edificio. Esa noche, el picor se intensificó. Me encerré en el baño nuevamente, decidido a descubrir qué estaba ocurriendo. Con un bisturí de mi antiguo botiquín, hice un pequeño corte en uno de los bultos. Lo que vi me dejó sin aliento, una especie de raíz, similar a la de una planta, pero claramente viva, se retorcía bajo mi piel. Emitía un líquido oscuro y pegajoso, y parecía aferrarse a mi tejido como si tuviera vida propia. En ese momento, escuché un ruido en la habitación. Andrea estaba despierta y golpeaba la puerta del baño. «Daniel, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta». Pero no podía dejarla entrar. No podía permitir que viera lo que estaba sucediendo. «Todo está bien, amor».
Solo necesito un momento, respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. El día siguiente fue un infierno. Mi cuero cabelludo comenzó a mostrar más bultos, y el cabello seguía creciendo de manera anormal. Si eso se podía llamar cabello. Era más grueso, más oscuro, y parecía tener una vida propia. Eran como raíces de patatas o de zanahoria. No podía evitar tocarlo, sentir cómo se movía bajo mis dedos. Finalmente, decidí ir de nuevo a la clínica a buscar respuestas. Me dirigí al edificio de la clínica en plena madrugada, a esperar que entrara el doctor Piporra al edificio a primera hora de la mañana siguiente. Y allí apareció, eran las 6:30 de la mañana cuando lo vi. Lo vi llegar desde la esquina opuesta, caminando con una calma desconcertante. Parecía otra persona, muy descuidada y con la bata sucia, como si no hubiese dormido en días. A esa hora, el aire frío de la madrugada se mezclaba con el extraño hedor que parecía emanar de mi propio cuerpo. El doctor Piporra no se sorprendió al verme. Su expresión, lejos de mostrar preocupación o sorpresa, parecía casi satisfecha. Daniel, no esperaba verte tan temprano, dijo con su voz profunda y carente de emoción. Me acerqué a él sin dudar, mi rabia superando cualquier rastro de miedo. ¿Qué demonios me hiciste?, gruñí, acercándome lo suficiente como para agarrarlo de la solapa de su bata. Sin inmutarse, Piporra levantó las manos en un gesto de rendición. Ven adentro. Creo que necesitas respuestas, y no querrás un espectáculo en la calle, ¿verdad? Lo seguí al interior de la clínica, un lugar que en la penumbra de la madrugada parecía más un laboratorio clandestino que una instalación médica de lujo. Piporra me condujo hacia una sala diferente de las que conocía, una que parecía oculta tras una puerta metálica al final de un pasillo. Dentro, las paredes estaban cubiertas de paneles de vidrio traslúcido, y la luz fluorescente revelaba mesas llenas de instrumentos quirúrgicos y frascos con líquidos oscuros. Pero lo que me dejó sin aliento fueron las vitrinas alineadas a lo largo de la pared. Dentro de ellas, flotaban en líquido ambarino decenas de fragmentos similares al filamento que había arrancado de mi cuero cabelludo, retorciéndose como si aún estuvieran vivos. ¿Qué es esto?, exigí saber, mi voz temblando entre la furia y el horror. Piporra se apoyó contra una de las mesas y suspiró. Es ciencia, Daniel. Ciencia que la mayoría no está lista para entender. Mi técnica no solo regenera el cabello, transforma el tejido humano para que evolucione, para que sea algo más eficiente, más resistente. ¿Más resistente?, escupí las palabras. Esto no es cabello, es algo vivo, algo que no debería estar dentro de mí. El doctor sonrió, y fue en ese momento cuando comprendí que no había remordimiento en él, solo orgullo. Daniel, eres un pionero. Lo que tienes no es solo cabello, es un organismo simbiótico. Crece contigo, se alimenta de ti, y eventualmente, te transformará por completo. ¿Transformarme en qué? Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, la puerta de la sala se cerró detrás de mí con un ruido metálico. Julia estaba ahí, bloqueando la salida. Su rostro ya no mostraba la calma calculada de antes, había algo depredador en su expresión. No puedes irte, Daniel, dijo, su voz ahora llena de una crueldad que nunca antes había mostrado. Eres parte del experimento. Lo sabías desde el momento en que firmaste esos formularios. Intenté correr hacia la puerta, pero Julia fue más rápida. Me empujó contra una de las vitrinas, que estalló en 1000 pedazos. El líquido dentro de ella se derramó, y las pequeñas criaturas que flotaban comenzaron a retorcerse en el suelo, algunas arrastrándose hacia mí. Un dolor insoportable recorrió mi espalda al sentir que una de ellas se adhería a mi piel. «Deténganse», grité, pero tanto Piporra como Julia parecían inmunes a mi sufrimiento. «Es inútil resistirse», dijo el doctor, acercándose lentamente. «El proceso ya está demasiado avanzado. En unos días,
serás uno de los nuestros. Esas palabras detonaron algo dentro de mí, una mezcla de adrenalina y desesperación que me hizo reaccionar. Agarré un bisturí de la mesa más cercana y lo clavé en el brazo de Julia, quien soltó un grito desgarrador y se tambaleó hacia atrás. Aproveché el momento para golpear a Piporra con todas mis fuerzas, dejándolo inconsciente en el suelo. Sin mirar atrás, corrí hacia la salida, dejando un rastro de sangre y cristales rotos. Huí de la clínica a toda velocidad, con el corazón golpeando contra mi pecho y el aire helado de la madrugada llenándome los pulmones. El bisturí todavía estaba en mi mano, y mis dedos lo apretaban como si fuera mi única defensa contra lo que acababa de presenciar. Pero el verdadero enemigo no estaba fuera, estaba dentro de mí. Sentía las raíces vivas bajo mi cuero cabelludo expandiéndose, creciendo, consumiéndome. Regresé a casa como un animal herido. Andrea se levantó sobresaltada al verme cubierto de sangre y con los ojos desorbitados. Daniel, ¿qué pasó? Dios mío, estás herido. Pero no podía explicarle lo que había visto, ni lo que sabía que estaba ocurriendo. No podía arrastrarla a este infierno. Estoy bien, Andrea, mentí con la voz rota. Solo necesito tiempo. Quédate lejos de mí por ahora. Ella quiso insistir, pero mi mirada la detuvo. Era como si algo en mí la aterrara, algo que no podía comprender, pero que la hacía dar un paso atrás. Me encerré en el baño una vez más, decidido a detener esto de una vez por todas. Tomé el bisturí, con el espejo frente a mí, comencé a cortar los bultos más grandes. El dolor era insoportable, pero la rabia era un anestésico poderoso. Cada corte liberaba una sustancia viscosa y oscura, y de algunos brotaban filamentos que se retorcían desesperados, como si lucharan por aferrarse a mi piel. Pero cuanto más cortaba, más sentía que perdía el control de mi cuerpo. De repente, sentí un estallido en mi cabeza, como si algo hubiera explotado dentro de mí. Caí al suelo, jadeando, y lo vi. En el espejo, mi reflejo no era completamente mío. Mi cabello ahora era una maraña de filamentos oscuros que parecían moverse por sí solos, y mis ojos, antes color miel, estaban teñidos de un rojo enfermizo. El terror me paralizó, pero también encendió una chispa de determinación. Esto no podía terminar así. Fue entonces cuando ideé un plan. Piporra debía pagar. No solo por lo que me había hecho a mí, sino por todas las vidas que seguramente había destrozado con su ciencia. A la noche siguiente, volví a la clínica. Esta vez no como una víctima, sino como un cazador. Había estado rastreando a Piporra y Julia durante el día, siguiendo sus movimientos a través de las cámaras de seguridad que rodeaban el edificio. Sabía que trabajaban hasta tarde, y sabía que no sospecharían de mi regreso. Me deslicé por una puerta trasera que había dejado desbloqueada en mi huida anterior. La clínica estaba silenciosa, pero la energía en el aire era densa, casi tangible. En una de las salas principales, encontré a Julia, trabajando sola. Su rostro mostraba concentración mientras revisaba un microscopio. No me escuchó entrar hasta que estuve justo detrás de ella. Me extrañaste, susurré, y antes de que pudiera girarse, le clavé una jeringa llena del líquido oscuro que había extraído de mi propio cuerpo. Julia gritó y cayó al suelo, convulsionando mientras el organismo dentro de la sustancia hacía su trabajo. Sus ojos se volvieron opacos, y su cuerpo comenzó a deformarse de maneras que desafiaban toda lógica. La dejé ahí, atrapada en su propia creación. Mi siguiente objetivo era Piporra. Lo encontré en su oficina, revisando documentos con la misma calma de siempre. Al verme, levantó la vista, sorprendido pero no asustado. Sabía que volverías, dijo con una sonrisa retorcida. Y tú sabías que esto terminaría mal para ti, respondí. Nos enfrentamos en un combate brutal. Piporra, a pesar de su corpulencia, era sorprendentemente rápido. Pero yo ya no era humano en su totalidad.
El organismo dentro de mí parecía amplificar mi fuerza y mis reflejos, y pronto lo tuve acorralado. ¿Por qué, Piporra? ¿Por qué hiciste esto?, grité, sujetándolo contra una de las vitrinas llenas de esas malditas criaturas. Porque puedo. Porque la humanidad necesita evolucionar, y tú eres la prueba de que es posible, dijo, sin un ápice de remordimiento en su voz. No respondí. No había nada más que decir. Tomé uno de los frascos y lo rompí contra su rostro. Las criaturas dentro del líquido se aferraron a él, entrando por su boca y sus ojos mientras gritaba de manera desgarradora. Su cuerpo comenzó a convulsionar y finalmente cayó al suelo, inmóvil. Antes de irme, incendié la clínica. Observé desde una distancia segura cómo las llamas devoraban todo, asegurándome de que no quedara nada de la pesadilla que Piporra había creado. Pero mi venganza tuvo un precio. Sabía que ya no podía volver a mi vida normal, ni siquiera a Andrea. La miré por última vez desde la distancia, observándola mientras salía de nuestra casa, quizás preocupada por mi desaparición. Sabía que era mejor así. Ahora, estoy huyendo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el organismo dentro de mí tome el control por completo. Pero hasta entonces, viviré en las sombras, asegurándome de que nadie más caiga en las garras de monstruos como el Dr. Piporra. Y si alguna vez oyes hablar de un hombre calvo con una melena que se mueve como si tuviera vida propia, no te acerques. Podría ser yo, o algo peor.